Bien. Eh, Hoy vamos a hacer una pausa a Juan. Vamos a ir al Antiguo Testamento. Muchos conocemos el Antiguo Testamento, lo que sucedió en el Antiguo Testamento, cómo Dios liberó a su pueblo. Y hoy el mensaje está titulado De la amargura de Mara a la dulzura de Elim. Este mensaje quiero dar antes un contexto para que entendamos y aterricemos en el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Recordamos que el pueblo de Israel estuvo cautivo 400 años y Dios con mano poderosa los libera del pueblo de Egipto, del imperio de Egipto. Se cree que salieron de Ramesés, llegaron a Sucot y de Sucot llegaron a Pi Hairot, no sé si se pronuncia así, Pi Hahirot, que es precisamente cuando estaban frente al Mar Rojo, precisamente cuando Faraón decide nuevamente ir por el pueblo de Israel y traerlo nuevamente cautivo y manda a todo su ejército. Y llega un momento en que el pueblo de Israel se encuentra entre el Mar Rojo y entre el ejército más poderoso del mundo que venía por ellos. Y empiezan a suceder nuevamente cosas increíbles. Pero hasta aquí ya habían pasado cosas maravillosas. Pero el pueblo de Israel, a pesar de lo que ya los había sacado Dios con mano poderosa, se expresó así en ese momento. Les dijo, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto? ¿Qué nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos de Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? ¿Por qué mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Querían regresar a servir al que los tenía esclavizados antes que servir al Dios que los había liberado. Y vemos cómo esa columna de fuego que en la noche iba delante del pueblo se puso a la retaguardia, abrió el Mar Rojo, pero la palabra dice que muchos dicen que nada más retiró las aguas. No, la palabra es muy clara, dice que empezó a haber un viento tan fuerte que partió el mar en dos y que había muros, había murallas de agua. Esa palabra es también usada en los muros de Jericó, es decir, había murallas prácticamente por donde iban caminando ellos. El promedio de la profundidad del Mar Rojo es como de 500 metros el promedio, suponiendo que los pasara por una parte más baja, 180 metros. 180 metros es lo que mide la torre latinoamericana. Entonces, esa escena donde van cruzando por tierra seca, dice la palabra, con esos muros alrededor, con la columna de fuego, es una manifestación de poder del Dios impresionante. Y dice la palabra que llegan al otro lado, Dios cierra las aguas, dice la palabra que ellos podían ver flotar los cadáveres en las orillas y el mar otra vez tranquilo. Qué impresión haber estado ahí y ver eso. Es algo que a mí en lo personal me hubiera marcado toda la vida, pero desgraciadamente, como vamos a ver aquí más adelante, no lo fue así con el pueblo de Israel. Ellos pasaron del asombro al gozo, porque dice la palabra que inmediatamente después se fundieron en cánticos. La hermana de Aarón, María, tomó un pandero y todas las mujeres bailando. Era un gozo. Pero el pasaje que vamos a ver a continuación, ese gozo se convertiría en otra cosa. Solo 3 días que estaban viendo esa escena, voltearon y emprendieron rumbo hacia un lugar que se llama Mará. Y vamos a ver el pasaje precisamente que vamos a estudiar el día de hoy. Y lo vamos a ir desmenuzando para poder ver lo que Dios nos quiere enseñar de este mensaje. Dice la palabra en Éxodo 15, 22 y 27 al 27. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo
y salieran al desierto de Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mará. Y no pudieron beber las aguas de Mará porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mará. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó a las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Y dijo: si oyeres mis mandamientos y guardares todos tus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Murmurar aquí en hebreo quiere decir quejarse, quiere decir resentimiento, quiere decir obstinación. Eso es lo que quiere decir. Esta era la segunda vez que el pueblo de Israel se quejaba ante Dios cuando acababa de ver las grandes maravillas que Dios había hecho. Qué rápido pasaron de las maravillas, del asombro, a un corazón falto de fe. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, una nueva historia empezaba para el pueblo de Egipto, para el pueblo de Israel, así como cuando Cristo llega a nuestras vidas, una nueva historia se empieza a escribir en nuestras vidas, porque Dios no estaba nada más interesado en sacar a su pueblo de la esclavitud. Él quería que fuera un pueblo santo, apartado para Él de todos los imperios y culturas politeístas. Él quería apartarlos solamente para el Dios verdadero, para hacerlo un pueblo santo y llevarlo a la tierra prometida. Igualmente a nosotros Dios nos sacó de la esclavitud del pecado y nos quiere llevar precisamente a esa tierra prometida. Nos quiere sacar de esa esclavitud porque ese Egipto representa al mundo, ese faraón representa todo ese sistema, representa a Satanás también, representa a ese poder donde dice Juan 14:30, no podré hablarles mucho más porque el que gobierna este mundo viene para acá, pero no tiene poder sobre mí. El mismo Jesucristo reconociendo que Satanás gobierna temporalmente este mundo. Dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Una nueva criatura. ¿Qué quiere decir una nueva criatura? Quiere decir que hemos vuelto a nacer. Cuando hablamos de nacer de nuevo, es que nacemos en el Espíritu, por eso somos una nueva criatura. Y lo que quiere el Señor es que cambiemos y transformemos nuestra forma de pensar, de actuar del mundo que nos saca y que nos aparta hacia lo que Él quiere. Él quiere y su propósito es conformarnos a la imagen de su Hijo. ¿Cómo nos parecemos a su Hijo? En su carácter y en su amor. Entonces quiere que nos parezcamos, pero no es de la noche a la mañana. Y sin el Espíritu Santo, menos. Por eso somos una nueva criatura, porque ya tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar en esa transformación. Romanos 12 por eso dice que nos cambiemos el chip, ¿sí? Que es necesario transformarnos en la renovación de nuestra mente. Gracias al Espíritu Santo podemos, pero también Pablo dice, es una pelea entre la carne y el Espíritu. Va a ser una pelea, pero también es una transición, es un cambio que Dios va haciendo y trabajando en nosotros. El número 40, querida iglesia, representa un tiempo de prueba, un tiempo de cambio, de preparación para un cambio fundamental. 40 años de transición en el desierto. De que salieron de Egipto a que los metió a la tierra prometida.
40 días de transición del diluvio a una nueva día, a una nueva vida, a una nueva tierra. 40 días de transición de Jesús en el desierto, de su vida hacia su ministerio. 40 años duró el reinado de Saúl al reinado de David, 40 años al reinado de Salomón. 40 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo estuvo con los apóstoles, antes de la ascensión. 40 años en Moisés en casa del faraón, 40 años en el desierto, 40 años guiando a su pueblo a la tierra prometida. Dios los había sacado de Egipto, pero lo que todavía Dios no podía hacer era sacar Egipto de su cabeza. Todo lo que tuvo que padecer Cristo, lo queremos nosotros rápido, sin costo, sin sacrificio. Queremos todas las bendiciones, pero no queremos ningún tipo de sacrificio que por nada del mundo se compara a lo que nuestro Señor Jesucristo tuvo que hacer. Pero salimos de Egipto, ¿no se supone que entraríamos a una tierra donde fluye leche y miel? No. Llegamos a un lugar donde ni siquiera tenemos lo básico, ni siquiera tenemos agua. Para los que acaban de iniciar un proceso, están conociendo de Cristo, o para los que ya llevan muchos años en Cristo, vamos a ser probados. Y aquí queremos las cosas rápido, pero Dios nos lleva a un desierto en donde las cosas no pintan bien. No empiezan a pintar bien. Ahora ni agua tenemos. Y pensamos que en lugar de estar mejor estamos peor, pero la realidad es que desde que Jesucristo nos saca de nuestra anterior vida, nuestra vida va mejorando, pero no en la forma en que alcanzamos a entenderlo. Y tratamos de regresar ante no tener lo básico. No tenemos agua. Acabo de conocer de Cristo y ya me quedé sin trabajo. Y empiezan problemas. ¿De qué se trata? Y si acabo de conocer de Cristo, pues no es algo que pueda sentir agradable. Dice la palabra, cuando el pueblo de Israel seguía andando en el desierto, cómo seguía recordando Egipto. Dice Números 11:5, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, aun siendo esclavos, no importa. De los pepinos, los melones, los puerros, no perros, no les daban de comer, pues son unas verduras. Las cebollas, los ajos. Cuando estás en tu desierto, eres tentado a regresar. Cuando tienes un problema financiero y se te presenta la oportunidad de hacer algo incorrecto, eres tentado a hacerlo. Tus amigos te dejaron porque ya eres un fanático, extrañas las farrandas. Pero Isaías 43, 18, 19 nos dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y llevaban 3 días caminando de sed. De repente ven el agua, llegan al agua y no la pueden probar porque está amarga. ¿Es en serio, Dios? Como los jóvenes dicen, ¿es neta? Cuando las cosas no se pueden poner peores, ¿se ponen peores? Y nos damos cuenta que una prueba no era más que para llevarnos a otra prueba. A mí me ha pasado. Cuando piensas que ya estás por salir y de repente se presenta otra prueba y la sed se vuelve más intensa y la fe se empieza a debilitar. Y todos esos problemas empiezan a opacar las maravillas que Dios hizo en el pasado. Nos empiezan a agobiar y te preguntas, oye Señor, ¿me vas a matar de sed? ¿Y qué te dice Dios? No, claro que no te voy a matar de sed. Lo que sí vas a morir es a tus sueños, a tus planes, a tus ambiciones, a eso sí vas a morir.
para que aprendas a depender de mí y del propósito que tengo para tu vida. Dice 1 de Pedro 4, 12, 13, 15, 16. Amados, no sorprendáis, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Así que ninguno de vosotros padezca por homicida, ladrón o malhechor, o por meterse en lo que no le importa. Pero si alguno padece como cristiano, que no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Aquí hay una cosa, dice, no, ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor. ¿Qué quiere decir en el tema que estamos hablando? Es decir, si tú haces algo malo y desobedeces y te metes a tu desierto, yo no te metí, tú te metiste por algo que no debiste de haber hecho. ¿Se acuerdan de Agar? Agar, ¿qué pasó? Se enalteció ante Sara, ¿verdad? Se hizo soberbia, la hizo menos y ella se fue al desierto. Se fue a su desierto, pero Dios en su misericordia la trae de regreso. Pero por eso dice, ok, una cosa es que yo te meta a un desierto y otra cosa es que tú te metas a un desierto. Y vemos que Mara es ese lugar de amargura y prueba. Dice el versículo 25, ahí les dio estatutos y ordenanzas y ahí los probó. Vamos a ser probados en nuestra vida, familia. Vamos a ser probados, pero Dios nos dio estatutos y ordenanzas y quiere ver, Dios, cómo respondemos ante la prueba. Si obedecemos aun cuando las circunstancias no nos favorecen o se vuelven difíciles. Y que no nos enfoquemos en las dificultades, sino que nos enfoquemos en la gloria de Dios. Y por eso también quiero comentarte, amplía tu visión cuando estés en tu desierto. No solo veas las circunstancias, no dejes de ver para arriba, porque mientras más grande hacemos a nuestro Dios, más pequeño se van haciendo nuestros problemas. Me preguntaron que por qué traigo esta hoja. No estaría mal para abanicarme un poco de aire, pero la realidad, y quiero poner un ejemplo que por mucho está muy lejos de lo que es, pero quiero ponerlo en justa proporción. Esta hermosa propiedad que Dios nos dio, difícilmente podemos en un punto ver de un lugar y dónde acaba, porque todavía baja hasta la barranca, lugares que ya no podemos ver. Y este hermoso árbol tiene esta hoja, que realmente para ser una hoja de árbol está bastante grande, ¿verdad? Y esta hoja representa nuestro problema, nuestro desierto. Y aquí pareciera que está grande, pero si hiciera viento y la dejara ir, se iría a un lugar que quién sabe dónde y se perdería. Esta propiedad es la gloria de Dios. Esta hoja es el problema. El problema que tenemos, familia, es que en lugar de contemplar la gloria de Dios, tomamos el problema y nos lo ponemos aquí. Y no vemos más que el problema y no contemplamos la gloria de Dios. Tenemos que ampliar nuestra visión y ver que lo que quiere Dios es que no veamos el problema, sino que veamos a través del problema, de lo que Dios quiere hacer a través del problema con nosotros. Entonces, amplía tu visión. A veces puedes estar estancado ahí en ese desierto, sentirte estancado, sin saber que Dios está trabajando contigo. Como lo hizo con el rey David. Con David de pastor, estaba duro y dale con la piedra y la onda, y haber dicho, pues quién sabe, ahorita me sirve esto, pero no sé en el futuro para qué me sirva, cuando sabemos que gracias a esa habilidad que le dio Dios y ese tiempo, pudo vencer a Goliat y llegar a ser el rey de Israel. Moisés, 40 años en casa de Faraón preparándose, 40 años
cuidando las ovejas de su suegro, pero Dios lo estaba preparando. Él hubiera pensado, no, estos 40 años en el desierto, pues un día me voy a morir ahí, ya no hay más para mí. Pero Dios lo preparó, cuidando ovejas, conociendo el desierto, donde había agua, sobrevivir ahí. ¿Para qué? Para después entregarle a su pueblo y que lo guiara hasta las puertas de la tierra prometida. Amplía tu visión de lo que Dios quiere hacer contigo, pero también, ¿qué voces escuchas cuando estás en tu desierto? ¿Qué voces estás escuchando? En el versículo 26 dice la palabra: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Comentaba en el primer servicio, en los 70 yo tenía pocos años, pero los que tienen arriba de 50, 55, mis padres tenían un mueble que ahorita estaría en una casa de antigüedades, que tenía, le decían modular. Tenía un radio que era una pantalla, movías una perillita y se iba moviendo un palito y le tenías que ir atinando a las estaciones. Pura AM, no había FM. Y una bocinita al centro y una tornamesa con 3 velocidades, me acuerdo, porque ahí estaban los discos chiquitos, los más grandes y los más gruesos. Y yo estaba feliz porque mi padre me dijo, ya puedes usarlo. Entonces, el primer disco que saco es del maestro Tchaikovsky. Lo pongo y me fascinó y me puse a oírlo, y yo estaba tan emocionado que invité a mi amigo para presumirle mi modular. ¿Y qué hice? Lavé el disco para que se oiga muy bien y lo puse al sol a secar. Los que se ríen tienen más de 55 porque saben que lo que hace el sol con el disco, el acetato. Entonces, así como tostada, más o menos. Bueno, pero no era tan tonto, ¿eh? Después dije, bueno, si el sol lo dobló, el sol lo corrige, puse 2 vidrios y medios, y bueno, estaba así. Lo puse y lo probé porque ya iba a llegar y empezó a brincar, a brincar, a brincar. Bueno, conseguí una moneda de 20 centavos, que para decirles que 20 centavos, los que se rieron, saben que eran monedas de cobre pesadas, ¿sí? Aquellos tiempos. Lo puse arriba del brazo para que apretara el disco. Y sí, pero yo alcanzaba a oír la música. Y mi amigo llegó y yo ya estaba feliz y le puse. Dice, es que oigo puro scratch, oigo puro... No oía la voz, la música del maestro Tchaikovsky. Yo sí la oía. Ese es un ejemplo, familia, de cuando estamos atravesando un desierto, ¿qué voz escuchamos? Ese ruido que trata de alejarnos, oímos esa voz interior y escuchamos atentamente la voz de Dios. David, cuando llevó el lunch a sus hermanos en el frente de guerra, ¿qué le dijeron sus hermanos? A ver, ¿qué haces aquí? Deja el lunch, ya vete, esto es para guerreros, esto es para hombres de batalla. Cuando va con Saúl dice, oye, ¿estás seguro de lo que dices? Los mismos soldados, cuando ven a David yendo a enfrentar, después de 40 días que nadie se animaba, a Goliat, todos los murmullos que ha de haber oído, no, ya con este cuate ya nos llegó el tren. ¿Cómo se le ocurrió a Saúl mandar a este chamaco sin armadura siquiera? Y se presenta frente a Goliat y Goliat se empieza a burlar de él. Pero él escuchó la voz de Dios y creyó en Dios. Y Moisés escuchó la voz de Dios. ¿Y qué pasó cuando escuchó la voz de Dios Moisés? ¿Qué dice el pasaje? Le dio una salida. Le dijo, ese árbol, acuéstalo en el agua y se va a endulzar. Cuando escuchamos la voz de Dios y no nos dejamos llevar por lo que nos dicen los amigos, por lo que nos dicen la familia, lo que nos dicen, y escuchamos la voz de Dios, Él nos da una salida. Dice la palabra que Dios no nos va a poner ninguna prueba que no podamos soportar, que Él es fiel y nos va a dar una salida. Eso dice su palabra. Cuando estás en el desierto, ¿qué voces escuchas?
pero ¿qué actitud tomas? ¿Qué actitud tomas? Y vamos a ver 5 actitudes que no debes tomar, y las voy a poner incluso con ejemplos bíblicos para que esto pueda ser algo práctico, y espero que tal vez alguno de ustedes está tomando alguna actitud de estas. Y vamos a ver estas actitudes. Primero, quejarte de Dios cuando estás en ese desierto, cuando estás pasando esa prueba. El versículo 24, ahí el pueblo murmuró, se quejó contra Moisés y dijo: ¿qué vamos a beber? Huir de la prueba. Dios no quiere que huyamos de la prueba. Después del monte Sinaí, emprenden marcha y en unos días llegaron a Cades Barnea. Ahí es donde Dios le dice: escoge a una persona de cada tribu porque van a ir de espías a la tierra prometida. Sabemos lo que pasa. Van y dicen: no podemos. Pero Dios acaba de vencer al ejército más poderoso del mundo, pero no podemos. Hay que huir, hay que irnos para atrás, no hay que enfrentar la situación. La actitud que tomes y la respuesta que tú des en ese momento puede determinar cuánto tiempo Dios te va a tener en ese desierto. Al pueblo de Israel lo tuvo 40 años, dando vueltas por la incredulidad. Él no quiere que huyamos, que le demos vuelta. Él quiere que enfrentemos el problema. Por eso en Apocalipsis, ¿cuántas veces dice si salen vencedores? Si salen vencedores. Porque tenemos que enfrentar una lucha. Tenemos que lucharlo. Condicionar a Dios. Cuando estamos pasando en Meriba, en Éxodo 17, 1 y 2, ellos no le estaban pidiendo agua a Dios, le estaban exigiendo, le estaban demandando agua a Dios. ¿Estás con nosotros, dice la palabra, o no estás con nosotros? A ver si es cierto. ¿Tomamos alguno de nosotros esa actitud? Señor, ¿me abandonaste? ¿Ya no estás conmigo? A ver, demuéstrame que estás conmigo y que firme ese contrato. Demuéstrame que estás conmigo y haz esto. Y entonces, en lugar de que Dios nos pruebe, nosotros estamos probando a Dios. Dios, si me haces esto, este favorcito, voy a la iglesia, estudio la palabra, pero ¿y si no? El Dios que es probado nunca va a ser aceptado, porque Dios no te va a cumplir todos tus caprichos. Para la incredulidad no hay milagros suficientes. Vemos a Jesús y a la gente que seguía a Jesús. Por más milagros que hubo, la incredulidad seguía. Dice Hebreos: no sean como esa gente, refiriéndose a Meriba. No sean como esa gente. No endurezcan su corazón. Número 4, culpar a Dios y amargarte la vida. Hay un libro que es el libro de Ruth. Ruth, Noemí y Elimelec dejaron Belén y se fueron a habitar con su familia con los moabitas. Sabemos quiénes eran los moabitas y cómo habían tratado al pueblo de Israel los moabitas. Y se fueron y dijeron: cásense con las hijas, con las moabitas, no hay ningún problema. Y se casan con moabitas. ¿Y qué sucede? Mueren la esposa de Noemí y los esposos de las 2 nueras. ¿Y cuál es la actitud que toma Noemí? Ella se fue a meter a su desierto. Dios no la mandó ahí. Noemí, dice la palabra, le echó la culpa a Dios y se amargó la vida. Dice: ya me amargué la vida por culpa de Dios. Y no solo eso, les dijo: váyanse, vayan a sus pueblos y vayan con sus dioses, a ver si ellos responden, porque a mí no. Y regresa y vemos, eso es lo que dice Noemí. Orfá, ¿qué dice? Pues yo me voy. Ya no sabemos nada más qué pasó con Orfá. Pero Ruth, no, Ruth es maravillosa. Fíjense lo que le dice Ruth. Pero Ruth le respondió a Noemí:
No me pidas que te deje y me aparte de ti. A donde quiera que tú vayas, iré yo. Y donde quiera que tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¡Ah, la moabita! ¿Qué actitud tomó frente a la situación? Regresa Noemí y Ruth a Belén y todos, mira, ya llegó Noemí. Noemí, hola Noemí. No me digan Noemí, me cambié el nombre. Ahora me llamo Mara. Me llamo amargura porque mi corazón está lleno de amargura. Y Ruth, Dios bendice a Ruth de una manera impresionante porque se casa con un hombre muy próspero. Tienen un hijo que se llama Obed, después tienen un hijo que se llama, y después Obed tiene un hijo que se llama Isaí, y de la simiente de Isaí nace David. Dios bendice a Ruth por la actitud que tomó. Y fíjense que lo más peligroso es esa amargura cuando endureces tu corazón. Dice Hebreos 12, no hagas crecer raíces de amargura en tu corazón, porque te puedes perder la gracia de Dios. La amargura no trae nada. Y si no sabes responder con una buena actitud, corres el riesgo de amargarte la vida y alejarte de la gracia de Dios. Y número 5, desprecias lo que Dios te envía. Quieres en medio del desierto que Dios te abra el mar, que responda rápido, que haga una gran maravilla, pero desprecias las pequeñas cosas que Dios te va dando. Vamos rápido a Primera de Reyes 18, 41 al 45. Estaba Israel pasando por una sequía, ya llevaban más de 3 años. Entonces Elías le dijo al rey Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió, miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Es decir, estaba el siervo, 7 veces subió, no hay nada. Al ratito, otra vez, 7 veces, no hay nada. Yo veo la 7ª vez, yo veo una pequeña nube como la palma de mi mano de un hombre que sube al mar. Y él dijo, ve y dile a Acab, unce tu carro, desciende porque la lluvia no te para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia. Muchas veces, ¿qué actitud tomamos? ¿La del siervo o la de Elías? El siervo ha de haber dicho, este cuate ya me quiere correr. No, pues le estoy diciendo que no hay nada y me hace subir y subir y subir. Y cuando él dice, nada más vi una pequeñita nube ahí, en la palma de la mano puede verse. ¿Y qué le dijo Elías? Córrele, vete al coche y súbete y vete a ver al rey acá, porque ahí se viene la tormenta. Se debe haber dicho a este cuate, qué exagerado. Y dicho y hecho, hizo gran viento y se soltó la tormenta. Pero a veces, familia, Dios nos manda pequeñas cosas y no nos fijamos porque queremos el gran milagro en nuestra vida, pero Dios nos va probando con esas pequeñas cosas que Dios nos va mandando. Hay que estar atentos y hay que apreciarlas y darle gracias a Dios. Tal vez en medio de la enfermedad tuvimos una semana buena. Señor, gracias por esa semana que me diste. Tal vez estás pasando por un problema financiero y alguien te ofrendó algo. Señor, gracias por esta ofrenda. No me va a sacar del problema económico, pero veo tu mano actuando. No despreciemos. Entonces, si estas son las actitudes incorrectas, ¿cuál es la actitud correcta, familia? Este mismo pasaje nos da la actitud que debemos tomar. Dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador.
Dios nos enseña que la obediencia trae consigo bendición y protección. La obediencia en medio de la prueba. Y también nos dice, bienaventurados todos los que esperan en Él. Saber esperar, tener esa paciencia. Pero todo esto, esta actitud, ¿sobre qué está fundada? ¿Qué nos va a ayudar a tener esta actitud, a escuchar, a obedecer? Quiero que podamos hacer algo que Josué hizo en el capítulo 4, cuando Dios abrió las aguas del río Jordán y entraron a la tierra prometida. Cada uno de vosotros, les dijo Josué, tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron ahí. Josué también levantó 12 piedras en el medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado ahí hasta hoy. Familia, lo único que nos va a mantener firmes, confiando en Dios, es en las maravillas que Dios hizo atrás con nosotros, que las puede volver a hacer. Necesitamos, como Josué, levantar un memorial, pero acá, en nuestros corazones. No perder de vista lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, el milagro de habernos revelado a su Hijo Jesucristo. Ese es el milagro más grande, habernos dado salvación. Ese milagro no tiene precio. Es más que haber abierto las aguas del Mar Rojo. Ese memorial, para que cuando nuestros hijos vean que estamos pasando en una situación difícil, no estemos abatidos, no estemos con actitudes negativas, sino diciendo, no te preocupes, hijo. Dios proveerá. No te preocupes, hijo. Y que nos vean realmente fortalecidos en la fe. Pero solamente si levantamos un memorial, dice aquí, y lo llevaron, ese memorial, levántenlo en casa, a donde fueron a acampar. Y Josué, donde pisaron el arca y se abrieron las aguas, ahí levantó un memorial de piedras. Y nosotros tenemos que levantar ese memorial precisamente, muy dentro de nosotros. Dice la palabra en 1 de Pedro 1:7, no está en la lámina, pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero y sin embargo se prueba en el fuego, y la fe de ustedes es mucha más preciosa que el oro. Salmo 66:10. Tú, Dios nuestro, nos has puesto a prueba, nos has refinado como se refina la plata. Hay una flor que se llama la rosa del desierto, que es una flor muy bonita, con un color intenso, y que a veces vas en las partes desérticas y esa flor, wow, dices, ¿cómo es posible que esa flor, en medio de esas condiciones adversas, tenga ese brillo, ese color? Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que aún en medio del desierto podamos brillar en el trabajo, brillar en nuestra familia, brillar, que no nos veamos derrotados, familia, al contrario. Y déjenme decirles algo, si Jesús fue tentado en el desierto, ustedes van a ser tentados en el desierto también. Y precisamente no cuando estás entrando. Jesucristo fue tentado a los 40 días, cuando el hambre, la sed, arrecia.
cuando la sed arrecia, te tomas lo que sea. Hasta si es la última coca en el desierto, te la tomas. Ya podemos hablar de cocas. ¿Sí? Te tomas lo que Dios, lo que te encuentres. Y hay que tener cuidado, porque es cuando Satanás va a querer llegar a ti, en tu desierto, porque es tu momento de mayor debilidad, y vas a ser sentado. Tenemos que saber que Dios no tienta. Dios pone la prueba para acercarnos más a Él, para transformarnos, para hacer esa obra en nuestra vida. Satanás es el que tienta. No se confundan. Dice Santiago 1 que Dios no tienta a nadie. Entonces, Satanás siempre va a querer regresarte a la dulzura del Nilo, a la dulzura de esas aguas. Pero Dios quiere que pases ese tiempo. Y Satanás va a querer, y quiero comentarte 4 formas como Satanás te va a atacar, porque es muy hábil y trata de desacreditar todo. Satanás quiere desacreditar la palabra. Te va a decir: ya ves, por obedecer ese libro viejo que se escribió hace miles de años, eso ocurrió en tierras lejanas, esas aventuras. Ahorita estamos viviendo en la época moderna de la tecnología. Entonces te va a querer confundir y desacreditar la palabra. Después va a querer desacreditar tu entorno, como quisieron preguntarle alguna vez cuando le compartieron de Jesús: ¿algo bueno puede salir de Nazaret? ¿Algo bueno puede salir de ahí, de ese lugar? ¿Algo puede salir de tu familia? ¿Algo bueno? Ve cómo está tu familia. ¿Algo bueno puede salir de ti? Ve lo que hiciste. ¿Algo bueno puede salir? Y vemos cómo la gloria, cómo la gracia de Dios, Jesús saliendo de Nazaret, de ese entorno, cómo la grandeza de Dios se manifiesta aún en los lugares más oscuros, más débiles. Dios puede, por medio de su gracia, transformarnos para su gloria. También va a tratar, querida iglesia, de desacreditarte a ti, ya sea por lo que te hicieron o por lo que tú hiciste. Aquí en la iglesia, allá en casa, en el trabajo, con los amigos, hay mucha gente que va cargando con heridas profundas. Profundas porque esas heridas las vas guardando muy dentro. ¿Para qué? Para no parecer débil, para no parecer vulnerable, y muestras que todo está bien hacia afuera. Pero esas heridas, tal vez un amigo te traicionó, tal vez tú amaste incondicionalmente, pero esa persona no te amó incondicionalmente. Tal vez te hicieron algo, fraude. Ahí tienes heridas, tal vez un maltrato por parte de tu padre. Heridas profundas que tú piensas que nadie las ve, y lo único que va generando en ti es depresión, ansiedad. Pero dice la palabra en Jeremías 17, ¿quién conoce el corazón? Nuestro Dios. El Señor es el único que escudriña los corazones, conoce las mentes. Y familia, Dios es el único que puede restaurar corazones y sanar relaciones quebradas. Y esas heridas, solamente Dios, porque como dice Isaías 53:5, por las heridas de nuestro Señor Jesucristo fuimos sanados. Jeremías 17:14, sáname, Señor, y seré sanado. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Y busca desacreditarte a ti también, por algo que tú hiciste, por cargar con culpa, por sentirte inmerecedor. Y quiero poner un ejemplo. En esta próxima lámina
Tal vez van a decir ustedes, ¿y esto qué tiene que ver? Porque aquí vamos a ir aterrizando a nuestro pasaje principal. En Levítico 15, 19, 22 y 25 dice la palabra: cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmunda hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiere sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera de tiempo, de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, será impura delante de Dios, como en los días de su costumbre. Esto decía la ley. Imagínense una mujer, pues nadie podía tocar a esa mujer, ni nada que ella hubiera tocado. Y hay un pasaje en Lucas 8:43. Pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado todo en médicos, todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Tocó, ni siquiera lo tocó él, tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Imagínense 12 años, no nada más de sufrir el tema físico, sino el tema de esa culpa de sentirse rechazada, pero tocó al manto de nuestro Señor Jesucristo y salió poder de Jesús para sanarla, no solamente física, sino también espiritualmente. Y vamos a aterrizar en nuestro pasaje, porque dentro de ese pasaje que vimos de Mara, ese pasaje lleno de desilusión, de zozobra, Dios nos está dibujando una poderosa y hermosa escena. Esa agua amarga es nuestra vida antes de conocer a Cristo, familia. Esa agua amarga es nuestra vida. Y ese árbol que tocó el agua en Génesis 2, lo que sucedió por un árbol, el del bien y el mal, en donde entró la amargura, dice Romanos 5:12, el pecado, entró la amargura a toda la humanidad. Por este árbol se quitaría esa amargura, vendría sanación, porque dice el versículo 26, así termina ese párrafo: porque yo soy Jehová, tu sanador. 3 días, no es casualidad, 3 días. Llegan y señala un árbol, dice: ese es el árbol. Es como Juan el Bautista diciendo: ese es el cordero que quita el pecado del mundo. Cuando toca el agua ese árbol, cambia la amargura por dulzura. Así como tocó esta mujer el manto de Jesús y salió poder de Jesús, así cuando nosotros le entregamos la vida y Cristo toca nuestra vida, hay poder sanador. Sana, cambia nuestro corazón de amargura por un corazón de dulzura, cambia nuestra ira, nuestro enojo, nuestra falta de perdón, nuestra culpa, nuestras heridas profundas son sanadas y nuestra vida se endulza porque conocemos el amor de Dios, el amor del Padre a sus hijos.
Y eso nos endulza la vida, familia. Amén. Y Dios no nos va a dejar en Mara o en Mará. Así como ellos levantaron su campamento y los llevaría al próximo punto, vemos cómo las circunstancias cambian, los entornos cambian, pero Dios no cambia. Él, cuando nos hace hijos suyos, dice Jeremías 31, nos va a amar y nos va a amar con amor eterno. ¿Y qué pasa? Cuando levantan, salen de Mara y los lleva a Elim. Elim, Cristo, familia, es nuestro reposo. Cristo es nuestro reposo. La condición para entrar a su reposo es fe. Dice Hebreos 4:3, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Elim, ese lugar, cuando llega el pueblo a ese lugar, no hay advertencias, no hay estatutos, no hay ordenanzas, hay calma, hay paz, hay reposo. Los sacó de Elim y en ese lugar encontramos reposo, contentamiento en las pruebas, encontramos paz. Cuando confiamos, nos sentimos seguros. Ahí es donde Jesús intercambia nuestras cargas, como dice Mateo. Tú entrégame tus cargas pesadas y yo te voy a entregar mi carga, que es ligera. Habla de 70 palmeras y 12 manantiales. A veces cuando la palabra es tan específica, es que algo nos quiere decir. Y uno lo puede interpretar. ¿Yo cómo lo interpreto? Esas 70 palmeras representan los 70 descendientes de Jacob que entraron a Egipto. Y las 12 tribus, cómo saca de Egipto a las 12 tribus ya como una nación. Y a cada una le da su manantial, cómo le suple a cada uno. Y nos habla de su fidelidad, nos habla de que Él cumple las promesas. Y llegando a ese lugar de reposo que es Cristo, que aquí está ilustrado por Elim, es un lugar en donde dice: reposa en mis maravillas, reposa en las promesas que tengo para ti. Amén. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, más bien el agua que yo les daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. En medio de la prueba, familia, ampliemos la visión de lo que Dios quiere hacer para nosotros. Tiene un propósito. Escuchemos la voz de Dios, obedezcamos sus estatutos en medio de la prueba, aún en medio de la tentación y la necesidad. No nos amarguemos, no endurezcamos nuestro corazón y demos gracias a Dios por las pequeñas cosas que Dios empieza a mandar en nuestra vida. Los favores más dulces de Dios a veces vienen de las situaciones más amargas. Y es cuando más nos saben dulces. Y si hoy tú te entiendes, si hoy tú te encuentras flaqueando en tu fe, porque estás atravesando algo difícil, estás atravesando un desierto, vamos a orar como iglesia. Cada uno de ustedes sabe por lo que está pasando. Tal vez un tema de salud, un tema financiero, un tema familiar. Pero confiemos en nuestro Señor. No nos perdamos. Escuchemos la voz. Escuchemos y estemos más cerca del Espíritu que de la carne. En una ocasión le preguntaban a una persona el bien y el mal y le decía: son como dos lobos que están luchando, el bien y el mal. Aunque no, en la verdad Satanás no tiene nada que ver con Dios, pero... Y le pregunta el niño: ¿y quién gana? Dice: aquel lobo al que alimentas más.
¿Vas a alimentar más tu carne o vas a alimentar más tu espíritu? Esa es la forma como vas a poder seguir adelante. ¿Me acompañan a orar? Bendito Padre, Dios Todopoderoso y bueno, Señor. Te doy gracias por este día, te doy gracias por tu palabra. Perdóname, Señor, si estoy pasando por circunstancias y he enfriado al espíritu. Perdóname si he tomado una actitud errónea, Señor, si he dudado de ti, si he murmurado de ti, Señor. Pero sé, Señor, que puedo confiar porque tú eres un Dios fiel. Sé que todo esto que está pasando, Señor, y tal vez las circunstancias me están llevando, Señor, a tu propósito, a tus planes. Que tal vez todavía la carne me empuja hacia mis planes, hacia mis anhelos, pero quiero dejar atrás ese Egipto, Señor. Quiero dejar atrás a ese antiguo yo, Señor, a esa antigua forma de vivir, que lo único era estar en rebeldía a ti, Señor. Gracias porque tu Hijo Jesucristo tocó mi vida, Señor, y me transformó. Gracias porque soy una nueva creación, que tu Espíritu Santo habita en mí, Señor, y sé del poder del Espíritu. Quiero que ese poder obre cada día más en mí, Señor. Guíame. Que tu palabra sea esa guía, Señor, esa lámpara a mis pies, para que no me pierda ni un centímetro a la derecha ni a la izquierda, Señor. Yo confío en ti, Señor. Confío en tu gracia, en tu poder. Y grabo aquí en mi corazón, Señor, todas las maravillas que has hecho. Que sea un memorial, Señor, para mí, para mis hijos y para los hijos de mis hijos, Señor, de todo lo grande que has sido. Gracias por amarme, gracias por cuidarme, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, querida familia, gracias a todos los que nos siguen. Que sea un domingo de mucha bendición, que la luz de Cristo brille en sus corazones, pero sobre todo en cada uno de sus hogares.